Castigado por el fuego, tú cerca estás. Castigado por el fuego, tú cerca estás. En la oscuridad, y te conozco como Padre. Hoy se proclama la bondad de Dios. De mi vida ha sido tan fiel. Hoy se proclama yo cantaré hoy se proclama Buenas tardes a toda la familia de Buenas Noticias. ¿Cuántos están siendo bendecidos con la palabra de Dios? ¿Cuántos están siendo bendecidos por la familia, la alabanza? Yo creo que esta mañana el Espíritu Santo nos ha desafiado a todos. Sincronía. Nosotros veníamos con el grupo de Sevilla y Chiclana diciendo, llevamos todo el año hablando de sincronía en el Espíritu. Y yo creo que es un tiempo para que haya una sincronía entre generaciones. Dice la Escritura que un discípulo dice que sabe sacar lo viejo y lo nuevo, ¿verdad? Y este es un tiempo para ser iglesia independientemente ser discípulos y saber trabajar con aquello que hicieron los padres y ahora tomar ese testigo y sincronizar con ellos en nuevas formas, con los mismos fundamentos. Por eso me encantó cuando Marco presentó a Esteban. Es bueno que reconozcamos a los avivadores de hoy. Gente rompedora que viene a lo mejor en otra forma, de otra manera, pero vienen a continuar el trabajo que ya se hizo en España. Por eso para mí ha sido muy especial escuchar a Esteban esta mañana. No sé, a mí me ha ministrado mucho el Espíritu Santo. Voy desafiado con ganas de abrazar lo que se hizo, de abrazar lo que se está haciendo, pero proyectarme a lo que van a hacer mis hijos. Por eso, para mí ha sido también un privilegio poder presentar a quien voy a presentar. Lo conocí en un campamento y conectamos ahí en el espíritu en un campamento cerca de Alicante o Almansa. Había escuchado mucho de él, pero es diferente cuando alguien escucha hablar y cuando conocen personalmente a un hombre de Dios. La persona que voy a presentar tiene un ministerio, una iglesia aquí en Madrid que se llama Punto de Encuentro, y curiosamente fue el primer lugar donde hicimos los primeros bautismos de Café con Dios Madrid. No teníamos mucha confianza y levantamos al Señor porque Él levanta corazones. Claro, ahí en Madrid bautizamos al primer creyente de Café con Dios Madrid y a partir de ahí empezamos a entablar una relación súper bonita hasta que este mismo año él comenzó un tour que se llama el Tour de Fe. Él quería visitar a... ¿cuántas iglesias en España? Son 100. Llevamos 25. 100 iglesias en España simplemente para hacer evangelismo, edificar dentro de la casa y fuera de ella. Entonces él vio un poco lo que estaba pasando en Sevilla, en Madrid, Café con Dios, Chiclana, y me dijo, oye, quiero llevar el Tour de Fe ahí, no te preocupes por nada, yo corro con la cuenta de todo, no me busques nada, yo quiero ir para allá, quiero bendecir Chiclana, quiero bendecir Sevilla, quiero abrir brecha, quiero bendecir las iglesias de España. Esa es la gente que necesitamos en este tiempo. Gente que piensa en el cuerpo, gente que piensa en el reino, gente que no está limitado por una denominación, o por una forma, o por una cultura, sino que vive en una cultura del reino y viene a seguir sacudiendo la península ibérica y a colaborar con otros ministros de otros lugares.
Así que para mí es un honor y un privilegio presentarte desde Madrid, Ministerio Punto de Encuentro y Tour de Fe, Fran Quesada. Dame un aplauso, cariño. Escucho lo que dice Marcos y la verdad no me identifico, porque al final cuando uno se conoce, cuando uno convive consigo mismo todos los días, uno se da cuenta definitivamente que es dependiente de Cristo todo el tiempo, ¿no? Y esa es nuestra realidad. Es un privilegio estar aquí. Gracias, Marcos, por la presentación. Gracias, Fernando, por la invitación. Me siento muy feliz de estar en la Iglesia Buenas Noticias España. O sea, qué locura. Hay gente que viene de otros lugares. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por este espacio, ¿no? Creo que Dios está haciendo algo extraordinario y venía esta mañana, vengo de un campamento de jóvenes en Málaga, una convocatoria también nacional, han estado en todas partes y hemos disfrutado muchísimo. Y esta mañana me levanté, me acosté a la 1:00 de la madrugada, no porque estábamos por allí de parranda, no, estábamos orando, salíamos a la calle, estábamos orando y nos estábamos entregando palabra en la calle, fue una cosa tremenda. Y a la 1:00 de la madrugada me acosté, a las 5:30 me levantaba, cogí el coche y me vine para Madrid porque tenía esta cita ineludible y sabía que Dios tiene algo extraordinario. Y le preguntaba al Espíritu Santo qué es lo que quieres en este tiempo poder conversar con tu iglesia, con tu amada, con aquellos que redimiste. Y Dios ponía muy fuerte en mi corazón un título de una palabra y que he estado trabajando en este tiempo y quería compartir contigo. Saludos de mi esposa Esmeralda. Quería haber estado aquí, pero está predicando en un congreso de mujeres, ¿verdad? Así que, nada, saludos de ella también. Llegué a casa, me acosté un ratito y de repente escucho llantos. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Y yo digo, estoy soñando, es una... ¿Qué me pasa, no? Y en ese momento me despierto y entra mi esposa y dice, cariño, Nayara tiene una crisis. Mi hija tiene 10 años, tengo un niño de 7 años, Nayara de 10, son hermosos, igualitos a la madre, ¿no? Y de repente estaba llorando, pero llorando mal, o sea, mal. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha muerto Missy. Bueno, para los que no sabéis, Missy es un ratoncito que tenemos en casa. Para mí es un ratoncito, es un animal. Para mi hija era su niña. Todas las mañanas iba y la saludaba, se había encargado de ella, ¿no? Y había pasado 2 años hermosos disfrutando y acaba de morir. Y en ese momento yo vi literalmente el pesar del luto, ¿no? en mi hija Nayara. Y dije, wow, con 10 años ya está experimentando algo de estas características, ¿no? Y en ese momento estaba confirmando la palabra que estaba trayendo en mi corazón. Por supuesto la abrazamos muchísimo, le dijimos que en estos momentos de luto para ella, porque lo está viviendo, definitivamente ella lo que puede hacer es, para pasar por ese proceso, es ser agradecida por la oportunidad de haber pasado 2 añitos con su mascota y haber disfrutado todo ese tiempo, y que tenía que también entender que hay que aceptar estos procesos. Y ella todo el tiempo decía, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Y yo le decía, ¿sabes qué? Hay momentos donde pasan cosas que son inesperadas. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Estás preparado para el de repente? ¿Estás preparado en esta tarde para el de repente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasa si mañana llegan 50 personas a tu iglesia? ¿Are you ready? ¿Y qué pasa si mañana vivimos otra pandemia? ¿Are you ready? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Y el Espíritu Santo me estaba hablando muy fuerte en este tiempo, algo que yo creo que va a pasar sobre España. Estábamos predicando en Lleida con todo este tema del Tour de Fe, y predicando en Lleida estaba con mi esposa y estábamos en el hotel, y en ese tiempo de oración el Señor me mostró una visión. Cristo me encontró hace 31 años. Tengo 42, ya sé que aparento más joven, no importa. Pero con 42 años, hace 31 años, Cristo me encontró y he tenido el privilegio de disfrutar España. Amo España. Mi padre es andaluz, así que corre por mi sangre vena andaluza. Ayer estábamos bailando un poquito de flamenco. Arza, mi niño, joder. Y mi madre es de Tomelloso, de Ciudad Real, así que se juntó el vino y el aceite y salí yo. Pero es interesante porque en medio de todos estos procesos, en 31 años, ha habido algo que siempre me ha perseguido, y es que amo mi país. Y amo mi país, y una de las cosas que a mí
me movió a servir a Dios fue el hecho de que Dios nos salvó. Yo vengo de una familia desestructurada. Vivíamos en Vallecas, mi mamá y mi papá estaban a punto de divorciarse. Mi hermano mayor, soy el menor de 4 hermanos, era drogadicto en la época de la década de los 80, donde todos sabemos lo que pasó en este país. Los amigos de mi hermano han fallecido. Sin embargo, mi hermano fue liberado por Dios. Dios hizo un milagro extraordinario. Mi padre y mi madre todavía siguen juntos. Y en medio de todo eso había tanta gratitud en mi vida y tanta responsabilidad, que es por eso que yo dije, Señor, yo quiero servirte. Y Dios lo confirmó con un llamado a los 14 años de edad. Y en medio de todo eso hubo un proceso. Y siempre he soñado con que España arda por el fuego de Dios. Siempre he soñado con que este país se rinda en el nombre de Cristo Jesús a Dios. Siempre he soñado con ese avivamiento que todos que queremos que ocurra, ¿verdad? Las iglesias llenas, milagros, señales, prodigios por todas partes, que podamos afectar en todas las áreas de la sociedad, la educación, el arte, en las finanzas, en la política, que la iglesia esté presente y la iglesia se convierta en la voz autorizada de Dios para esta tierra. ¿Alguien que quiere eso? ¿Alguien? No me convence. Vamos por este lado. ¿Alguien quiere eso, sí o no? Yo me hubiera levantado y me hubiera colgado del retroproyector. ¿Alguien quiere eso, sí o no? Y por aquí, ¿alguien quiere eso, sí o no? Y los de aquí. Yo también lo amo, lo quiero. Y hemos trabajado. Y hemos visto como otros han trabajado. Nunca olvido el privilegio que tuve de poder trabajar junto a Juan Blake. ¿Cuántos conocen a Juan Blake? Un hombre de Dios tan extraordinario. Él era más español que yo, porque cuando yo le conocí ya tenía 40 años, ¿verdad? En España sirviendo a Dios. Y hemos visto cómo ha habido tanto trabajo y hemos soñado con eso y hemos visto eso. Y esa es la expectativa, esa es la esperanza. Y estábamos en Lleida y de repente yo tuve una visión. No suelo tener muchas visiones, pero esta visión fue muy sobrecogedora, muy especial, muy real, y quiero compartirla contigo, no como una palabra profética que se va a cumplir, pero sí como una impresión del Espíritu que creo que Dios está hablando en todo el territorio. Algo que creo que Dios está haciendo en toda España. Y la visión era la siguiente: yo estaba orando y de repente veo España seca. ¡Wow! Contra mis principios. Porque yo siempre he dicho, no, España es buena tierra. Siempre positivo, nunca negativo. Y España es buena tierra, España es tierra de Dios. Y vamos, España es la amada del Señor. Y España es tierra donde fluye vino y aceite en el nombre de Jesús. Y siempre hablé de eso, pero de repente en la visión estaba seca. Ese territorio seco, agrietado, seco. Y de repente observé 4 ríos. Y 4 riachuelos chiquititos en medio de la visión que tenían agua. Y entonces yo decía, wow, Señor, qué hermoso. Hay algo, hay una esperanza. Y el Señor me decía, la iglesia trabajó. Y yo bendije su trabajo. Se había esforzado, habían trabajado. Pero ahora es mi tiempo. Consolaos, dice Isaías capítulo 40. Porque el tiempo es ya cumplido. Entonces yo sentía muy fuerte como que Dios decía, ahora es mi tiempo. Y no hay nada que podáis dejar de hacer para que ocurra. Y no hay nada que hagáis para que ocurra. Va a pasar. Y de repente en ese instante, según miraba hacia atrás, había un estruendo de aguas. Un estruendo de aguas que venía de una forma extraordinaria sobre el país. Y yo decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Qué va a pasar? Y el Señor decía, ha llegado el tiempo. El tiempo es ya cumplido. Algo extraordinario va a pasar. Y yo decía, ¿y eso de dónde va a venir? Va a venir de Latinoamérica, porque muchas veces España puso sus ojos en Latinoamérica. Va a venir de United States of America. ¿De dónde va a venir, Señor? ¿De Corea del Norte? Y el Señor decía, no, esto viene desde el mismo trono de la gracia, porque tiene un lenguaje para España, una cultura, un formato para España. Va a ser algo autóctono. Levanta tu mano derecha, por favor, cuidado con la unción del desodorante. Arriba la mano. Y ven conmigo, va a ser autóctono. Mira a la persona que está a tu lado y dile, va a ser autóctono. Aleluya. Y en ese momento yo decía, qué glorioso. Entonces comencé a pensar, ¿verdad? He tenido el privilegio de conectar con muchas denominaciones, organizaciones, y empecé a pensar, Señor, ¿de qué organización o qué denominación vendrá? Y el Señor me decía, no. Este avivamiento, esto que viene para España, no tiene que ver con un nombre, no es individual, no es un ministerio. Esto tiene que ver con la iglesia de Cristo. Esto tiene que ver con los sin rostro. Esto tiene que ver con los desconocidos. Esto tiene que ver con hombres y mujeres apasionados, jóvenes que en sus institutos, escuelas, en su lugar de influencia,
van a ser esa semilla de parte de Dios en el nombre de Jesús. Empresarios, personas que se van a mover. Y el Señor me decía muy fuerte, prepárate, porque vas a ver cómo hay una revolución, va a haber un remover en todo el país. Y de repente nos hemos puesto a viajar y hemos visto la gloria de Dios. No sabéis lo que está pasando allí en Oleum Chiclana, qué cosa tan extraordinaria. Yo estaba asombrado cómo españoles se están convirtiendo a Cristo. Y de repente te estás dando cuenta que Dios está haciendo algo extraordinario. Pero la pregunta es, no quiero que cuestiones conmigo si va a pasar o no va a pasar. La pregunta es, ¿estamos preparados? Imagínate que no pasa, imagínate que lo que estoy diciendo es solo una impresión, simplemente el resultado de una comilona de una noche, ¿verdad? A lo mejor es simplemente eso. Bueno, ok, a lo mejor no pasa. ¿Y si sí? ¿Y si pasa? ¿Y si de repente esta impresión del Espíritu en mi vida es la misma impresión que he estado encontrando en diferentes lugares? Estaba en Almanza, en una iglesia, y estaba contando esta visión a las personas, y de repente miro hacia atrás y había un cuadro de una cascada. Y así, todo el tiempo yo decía, Señor, y yo observando, y si pasa, ¿estamos preparados? Esa es la pregunta. Y sabes, yo creo que Dios está poniendo urgencia para que nosotros nos preparemos para lo que viene de parte del Señor. ¿Estás preparado para el de repente de Dios? Y entonces me puse a observar. Y dije, Señor, tenemos que alinearnos, sincronizarnos a tu temporada. Entender que no hemos sido diseñados para vivir el Cronos, sino que hemos sido diseñados para vivir en tu Kairos. Hemos sido diseñados para entender que Dios no habita en el Cronos, sino que Él habita en la eternidad. Que Dios es atemporal, que el pasado, el presente y el futuro en Dios es una misma cosa. Él es el gran yo soy. En otras palabras, el siendo presente continuo. Y eso a mí me bendice tanto. ¿Por qué? Porque hemos de entender que hay otra manera de medir los tiempos. ¿Cómo medimos los tiempos si no es en segundos, minutos? ¿Cómo medimos los tiempos si no es en años, en canas? En Dios se miden los tiempos a través de promesas y de palabra. La palabra fue antes que el tiempo. De hecho, la palabra hizo el tiempo. Y este es el tiempo donde nosotros nos tenemos que alinear al de repente de Dios. ¿Qué va a pasar si viene un de repente? Y tengo dentro de mi corazón una inquietud muy fuerte para que nos preparemos como iglesia del Señor, como hijos de Dios. Estaba en Estados Unidos y observaba a ciertas personas que me decían, no, voy a dejar el ministerio. Hay una pelea, hay una lucha. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en este tiempo necesitamos empezar a definirnos. Tenemos que empezar a ser precisos, tenemos que ser estratégicos. No podemos dar golpes al aire, simplemente, o tiros al aire, como decía Pablo. Tenemos que en este tiempo ser precisos, y para poder ser precisos tenemos que ir en el ritmo, tenemos que ir en el tic-tac del tiempo de Dios. Y este es el tiempo de escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y entonces me daba cuenta de que había varios de repente que encontrábamos en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 41 observamos un de repente maravilloso con José. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Hermano en medio. Qué cosa tan tremenda. ¿Quiénes son los? A ver, los que son primogénitos, levanten la mano. Mirad con qué cara la levantan. Ok, los que son los últimos, los mimaos. Ah, cara de mimaos. Los que son los del medio. Es interesante, ¿por qué? Porque José era el del medio, ¿verdad? Aunque de alguna otra manera era el primogénito de Rebeca, pero era el del medio. Sin embargo, era interesante porque aunque no era el primogénito y tampoco era el final, el último de esa familia tan extraordinaria. Ayer conocí en este campamento, conocí a un muchacho que se llama David Lugo, cantante hermoso, y la última vez que le vi tenía una niña de 3 meses, y ahora después de 10 años le veo, tiene 7 hijos. Yo digo, no perdiste el tiempo. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque en esos 12 hijos que había, José ocupaba un lugar que no era importante. Pero aunque muchas veces la sociedad, nuestra cultura o las situaciones nos han hecho pensar que ocupábamos un lugar que no era importante, Dios por el contrario ha puesto una túnica de colores que tiene que ver con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que en esta hora nos ha dado valor. No por lo que somos ni lo que tenemos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y allí estaba José con esa túnica de colores y los hermanos lo vendieron.
Los hermanos, dice la Biblia, que lo vendieron. Primero querían matarlo, pero terminaron vendiéndolo y mintieron al padre porque dicen que se lo había comido una fiera, ¿verdad? Y en ese momento era súper interesante porque José empieza a ser procesado. Y empieza a ser procesado en un espacio donde literalmente vive 3 procesos que yo no sé si seguiría vivo de estar en su pellejo. O sea, que te traicionen tus hermanos y te vendan de esa manera. Pero si hay gente que hace duelo durante 15 días porque pusieron algo negativo de él en Facebook, ¿qué puede llegar a pasar si te venden realmente? Y en medio de ese proceso, él, dice la palabra de Dios, que se mantuvo con la mano de Jehová sobre él. Aleluya. Él se mantuvo firme en sus principios y caminó. El José de los sueños, el José que tenía dones, que tenía talentos, necesitaba no solo el don o el talento, necesitaba el carácter. Porque ese es el tiempo donde nosotros tenemos que prepararnos en el carácter. Pero cuando hablo de carácter no estoy hablando de conducta, lo siento mucho, pero no hablo de tu conducta, porque la conducta será la consecuencia del fruto del Espíritu dentro de ti. Así que cuando hablo de carácter estoy hablando de algo más profundo. El carácter es aquello que se produce en los peores momentos de tu vida. El carácter es quién tú eres, o mejor dicho, el aprendizaje, lo que el Espíritu Santo te enseña cuando estás en esos momentos difíciles. Y observamos a José que no cambió sus principios, observamos a José que siguió hacia adelante. Y entonces la mano de Jehová estaba con él y le prosperó en casa de Potifar, y de repente ahí apareció la gatita. Todos sabemos quién era, ¿no? La esposa de Potifar. Y quería de alguna u otra manera trabajar con él. Y llegó un momento donde a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque José es arrinconado en la habitación de la esposa de Potifar. Y cuando es arrinconado incluso le quita la ropa. En ese momento, ¿qué hizo? Huyó. Porque hay peleas que no tienes que pelear en tu vida. Hay batallas que no tienes que batallar. Esas las va a batallar el Señor por ti. Lo que necesitas es entender. Eso está en el sueño de Dios. Eso está en la temporada de Dios. Él no vio a esa mujer dentro del sueño. Había 12 espigas, pero no estaba la mujer. Había unas estrellas, pero no estaba la mujer. Así que salió corriendo de allí desnudo. Y a pesar de que caminó en sus principios, recibió una paga negativa, porque dice la Biblia que lo encarcelaron. Pero José se mantuvo firme. Es decir, Dios estaba trabajando en su carácter. Incluso no renunció al don, sino que lo siguió ejerciendo y siguió sirviendo a Dios con el copero y con el panadero. Ahora es interesante porque en medio de todo este proceso, yo me imagino, ¿verdad? Cuando el panadero muere no hay nada que hacer, pero el copero por lo menos acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero se fue y pasaron 2 años y 7 meses. Y dice la palabra de Dios que de repente, Génesis 41, dice, y de manera apresurada, y un de repente de Dios, lo sacaron apresuradamente. Yo me imagino que José se sorprendería y diría, ¿y ahora dónde me llevan? Y le volvieron a cambiar de ropas. No podemos seguir con las mismas ropas del pasado para esta nueva temporada. Esta nueva temporada amerita un nuevo ropaje. Esta nueva temporada amerita una nueva manera diferente que el Señor probablemente nos tiene que enseñar porque ni lo sabemos. Pero este es el tiempo donde nosotros tenemos que trabajar en ese desarrollo. Y entonces observo algo glorioso. Y es aquí donde yo quiero preguntarte, ¿estamos preparados? Dice la palabra de Dios que Faraón se acerca a José y se la pone difícil, porque no simplemente no le pide la interpretación del sueño, sino que le dice, dime el sueño, dime la interpretación del sueño. José no le da el sueño solo, le da el sueño, la interpretación del sueño y la estrategia para sacarle provecho al sueño. O sea, tremendo, porque Dios es así. Ahora, es interesante porque cuando Faraón, esta frase es una de las frases con las que me despierto por las mañanas. Es esa de las frases que me persigue. Es una de las frases que le pido al Espíritu Santo que lo trabaje dentro de mí. Es esa frase que, wow, hasta el día de hoy, ¿no? Sigue trabajando en mi espíritu, en mi alma, en mi mente. Porque todos tenemos un circuito interno que tenemos que trabajar. Así que José, el que era el favorito del papá, José, el que tenía dones y que todavía aún en la propia cárcel se habían manifestado, José necesitaba ser trabajado en el carácter. Y cuando Faraón le pregunta y le dice, dime el sueño, entonces José responde, Faraón, don Faraón, su excelentísimo Faraón, en mí
no encontrarás nada, mas al Dios al que sirvo, en Él está la respuesta. Aleluya. Uy, yo sí que hubiera aplaudido por eso. En mí no encontrarás nada, mas al Dios al que sirvo, en Él está la respuesta. Y esto me bendice por una sencilla razón, porque de repente encontramos a un hombre procesado. No, sobre el José del principio no se podía entregar ese peso de gobierno que ni siquiera tenía que ver con José, sino que tenía que ver con el pueblo de Israel, que era necesario que habitaran en el valle de Gosén. Y es tan importante poder entender que en esta hora Dios quiere traer un peso de gloria sobre nuestra nación. Amén. Dios quiere traer un peso de gloria sobre nuestra nación. Amén. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué está pasando dentro de nosotros? Y yo creo que la clave, ¿sabes cuál es? Que estemos dentro del proceso donde Dios quiere trabajar en nosotros. Y la clave no es ser expertos. La clave ni siquiera es, porque si tú te das cuenta, los grandes avivamientos no tenían que ver con expertos. El propio Pedro no era un experto predicando, sin embargo 3.000 se convierten en su mensaje. Entonces no tiene que ver con expertos, ni con el don que tienes, ni siquiera con la experiencia de los años. No tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con la total y absoluta dependencia del Espíritu Santo. Y poder trabajar en ese proceso. La pregunta es, ¿estamos en el horno de Dios? ¿Estamos en el yunque? ¿Estamos siendo modelados como el alfarero? Y yo te voy a decir algo, cada vez que me acerco más a una relación con Dios, me encuentro cada vez menos capacitado. Cada vez que me acerco más a la luz, me encuentro menos posibilitado en mis fuerzas. Y me doy cuenta que es solo por el Espíritu de Dios en mí. Amén. Y yo creo que Dios quiere en este tiempo empezar a trabajar con aquellos que muchas veces pensamos que lo sabemos todo, que tenemos experiencias que nos avalan, que de alguna u otra manera hemos caminado por ciertos caminos y pensamos que de alguna u otra manera sabemos cómo hacer las cosas. Y a mí me impresiona que Cristo, siendo Cristo, dependía del Padre todas las mañanas. A mí me impresiona que el apóstol Pedro, cuando de alguna u otra manera él estaba trabajando fuerte en su vida y desarrollando cosas extraordinarias, se le habían entregado las llaves del reino, le habían dicho todo, de repente me doy cuenta de algo. Él mete la pata y entra en un proceso donde necesita una transformación en su vida. Así que yo quiero que podamos hacer esa reflexión. ¿Estamos preparados en el carácter? ¿Puedes hacer esa pregunta? ¿Estamos preparados en el carácter? La pregunta es, ¿Dios puede entregarnos lo que va a pasar sobre este país que yo sé que va a pasar? Y yo creo que es ahí donde nosotros necesitamos empezar a trabajar fuerte de una forma extraordinaria. ¿Estás preparado para el de repente de Dios? Y me hago también la pregunta si estamos preparados para el de repente de Dios con respecto a la sanidad de nuestro corazón. Gracias, Fernando. ¿Estamos preparados en nuestro corazón? ¿Estamos sanos? ¿Estamos preparados en el corazón? ¿Estamos sanos en el corazón? ¿Cómo estamos en nuestro corazón? Porque me doy cuenta que aunque Pedro tenía una palabra sobre su vida, todos conocemos lo que pasa en Juan capítulo 21. Aunque Pedro tiene una palabra sobre su vida, aunque hoy hay un llamado, aunque Pedro era un hombre que a mí me impresiona, ¿verdad? Cuando nadie sabía la respuesta dentro de la clase, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, yo me la sé, ¿no? O sea, Pedro es tremendo. Pedro es el único de los apóstoles que caminó por encima de las aguas. Sin embargo, observamos que no podía pasar al siguiente nivel, no podía desarrollar su apostolado por una sencilla razón, porque necesitaba Dios trabajar con su... ¿Con su? No, ya estamos en corazón. No, ya estamos en corazón. El carácter era con José, ahora nos vamos con Pedro con el corazón. No podía depositar sobre él todo lo que tenía que depositar porque tenía que sanar el corazón. ¿Y sabes qué? Yo me doy cuenta que dentro de la iglesia, y aún cuando asumes responsabilidades, todavía hay más problemas en el corazón del ministro y la ministra de Dios, de los hombres y las mujeres que sirven,
Por una sencilla razón, y lo decía alguien que estuvo aquí ministrando las ofrendas. ¿Dónde está? ¿Cómo te llamas? Mira, Brígido decía algo muy interesante. En la medida que subes, desconfías más de las personas a la hora de hablar tus cosas. En la medida que asumimos responsabilidades, nos cuesta empezar a blanquear nuestras situaciones personales. Y entonces de repente digo, ¡wow! ¿Cómo puede ser lo que pasó en tal lugar con cierta persona? No. Eso es algo que se fue trabajando hace mucho tiempo y que de alguna otra manera empezó, ¿verdad? Como una pequeñita zorra, pero dice la Biblia, ¿verdad? Cuidado con las pequeñas zorras porque echan a perder. Y entonces me di cuenta que Dios necesitaba primero sanar el corazón de Pedro. Todos conocemos lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Cuando Jesucristo le dice, hey, te daré, voy a ser crucificado, te daré la verdad, pero voy a ser crucificado. Y entonces, y Pedro le dice, no te preocupes, Jesús. Hasta el infinito y más allá, o sea, escucha. Y entonces Jesús le dice, no, me negarás 3 veces, aún antes de que cante el gallo. Entonces en ese momento Pedro dijo, no. Y terminó negándole. ¡Pedro! Pero podríamos hablar de David. Y podríamos hablar de tantos hombres, el propio Abraham diciendo que su esposa era una hermana. ¡Ay, Dios mío! Me escucha eso Esmeralda y no sé qué pasa, mi esposa. Terrible. Pero, ¿qué pasa? Que me doy cuenta que necesitamos sanar el corazón. Necesitamos sanar el corazón también de las traiciones, de los momentos difíciles, porque Dios no puede depositar su gloria sobre un corazón herido. Y este es el tiempo donde me doy cuenta que Dios estaba preparando a Pedro para el de repente. Le pasó por un proceso de sanidad en el corazón, de reconciliación consigo mismo y con Dios, de reconciliación con la propia iglesia. ¿Para qué? Para poder entrar en un peso de gloria y poder soportarlo, porque un corazón herido no tiene la capacidad de soportar el peso de gloria, pero un corazón sano tiene la capacidad de soportar el peso de gloria. Y ¿sabes qué? Me he dado cuenta, he tenido el privilegio de estar en tantos lugares, en tantos sitios. Dios me ha concedido ese privilegio, y a veces me doy cuenta que todavía el corazón muchas veces está dañado. Hay ciertos temas que no se pueden tratar. Mejor de eso no hablemos. Pero ya no solo de contiendas o discusiones o de falta de entendimiento, también de situaciones difíciles. Y por eso hicimos el Tour de Fe. Cuando terminamos la pandemia, el Señor me empezó a hablar y me dice, Fran, años atrás trabajaste por España y es el momento de seguir. Y yo le dije, no, Señor, estoy muy a gusto en Punto de Encuentro. Esto es fácil aquí relativamente, ¿verdad? O sea, estamos caminando, todo tranquilo. Señor, nos has dado gracia. No, yo no quiero otra vez ir por España. Así que estuve un año y yo oraba con Dios, ¿verdad? Y cuando Dios me tocaba ese tema, porque la oración es una conversación, ¿verdad? Y cuando Dios me tocaba ese tema, no, yo no quiero saber nada de eso. Y le cambiaba el tema. Bueno, Señor, ¿por qué no hablamos acerca de otras cosas? Hasta que de repente, después de un año, invitamos en nuestro aniversario a una pareja, ¿verdad? Que estaba ministrando y nos entregaron una palabra profética. Y la palabra profética era, tenéis que volver a trabajar sobre España. Ellos no sabían absolutamente nada. Y yo decía, ¿cómo? Sí, tenéis que volver a trabajar sobre... ¡Ay, Dios mío! Así que en ese momento nace el Tour de Fe con la única idea de poder levantar los brazos de hombres y mujeres que han estado trabajando, que después de la pandemia incluso tuvieron muchas bajas en su vida, en todas las áreas, y la idea es vamos a trabajar, vamos a aumentar la fe, vamos en este tiempo a creer en el nombre de Jesús que sí se puede. Y entonces le dije, Señor, dame algunos nombres de personas que me recibieron, me invitaron a sus congresos, a sus actividades. Hoy yo quiero ir y bendecirlos. Señor, dame los nombres. Entonces hice una lista mientras estaba orando y llamé a un pastor de un pueblo en el centro de España. Esa persona me había invitado a varios congresos de jóvenes, habíamos vivido cosas muy bonitas. Un hombre de Dios, una iglesia muy hermosa. Y cuando le llamo, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Después de la pandemia. Entonces él me dice, bien. Digo, mira, Dios está poniendo esto en mi corazón muy fuerte. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Creo que no es el momento.
Digo, ¿por qué? Hemos pasado la pandemia, solo somos 13 personas en la iglesia de 100 que éramos. Mi hija está pasando por problemas de identidad. Se ha ido de casa. Estamos en un momento complejo. Y en ese instante yo le dije, ¿sabes qué? Claro que es el momento. Claro que es el momento. No tenemos nada. Nosotros vamos a un equipo de unas 30, 40 personas de punto de encuentro, alquilamos nuestras furgonetas y vamos, ¿verdad? En algunos sitios solo voy yo a predicar, en otros vamos con el equipo, pero es hermoso y yo le dije, quiero que sepas que no solo no tienes que pagar nada, sino que estamos comprometidos en ir allí y simplemente acompañarte en el proceso. No tenemos nada especial, pero sí queremos en esta hora rodearte como los discípulos rodearon a Pablo para que en este tiempo pueda ser bendecido. Cuando fuimos allí, ¿verdad? Llegamos y de repente ese local que él tenía simplemente 13 personas asistiendo a la iglesia, terminó habiendo 120 personas. Tuvieron que abrir las puertas y como en los pueblos sacaron 20 y pico sillas a la calle y estaban sentados como cuando la abuelita se sienta en la puerta del pueblo. Hermoso, ¿no? Bueno, igual. Y se llenó todo eso y el pastor estaba llorando diciendo, ¿será que Dios todavía sigue confiando en mí? ¿Cómo no va a confiar en ti? Cuando Dios te llamó, Él sabía que ibas a pasar por la pandemia, pero también sabía que te volverías a levantar en el nombre de Jesús. Y de repente nace todo ese proceso y me doy cuenta que se necesita sanar el corazón. Y te voy a decir algo. Venía aquí y Dios conversaba conmigo en el coche, así que tuve como 4 horas y media, ni paré en el camino y estaba orando. Señor, ¿qué quieres hacer tú con buenas noticias? Y el Señor me hablaba. Hay gente allí, ministros, hombres y mujeres de Dios, que tienen un peso, una carga muy fuerte y que algunos incluso han querido tirar la toalla. Se han preguntado para qué continuar. Se han preguntado para qué seguir. Y yo hoy quiero traerte una palabra. Y la palabra es que Dios sigue confiando en ti. Amén. Que Dios sigue contando contigo. Que estás en sus planes. Que si te has visto en la tesitura de que ese peso estaba demasiado fuerte en tu vida, el Señor te quiere para esta última hora en el nombre de Cristo Jesús. Y te ha traído a este lugar, ¿para qué? Para sanar tu corazón, para rodearte, para poder levantarte y para poder entregar sobre ti una nueva esperanza. Qué importante es poder entender en esta hora que necesitamos ser rodeados. Y quizá te has sentido en esa manera, has estado en ese espacio donde has dicho, wow, yo no sé si continuar. Yo he pasado por ese valle de sombra de muerte. Yo he pasado por esos momentos donde de repente ya no sonaba el teléfono, de repente ya te cuestionas si Dios te llamó o no te llamó y empiezas a pensar, ¿será Señor que tú estás conmigo? He pasado por ese valle de sombra de muerte. Pero la buena noticia es que Dios no te llamó por quién tú eres o por lo que tú puedes hacer. Dios te llamó por amor de su nombre. Amén. Y cuando entiendes eso es algo extraordinario porque Él quiere sanar el corazón y entrar en un proceso en tu vida donde tú puedas entender que Dios quiere hacerlo otra vez. Dios cuenta contigo. No. Me niego a creer eso que me han dicho muchas veces. La iglesia es la única que deja a sus soldados en la cuneta. Me niego a creer eso. Creo que por el contrario, nosotros no nos podemos medir por las iglesias que tenemos, los espacios que tenemos o por el fruto que tenemos, porque el fruto, si no está en mal, lo da Dios. Apolos regó, Pablo sembró y el crecimiento lo da Dios. Así que no puedo medir a la persona o al ministerio por el fruto, sino que tengo que medirle por el compromiso. Por su entrega diaria, porque estuvo allí día tras día, porque volvió un día y otro día y volvió a abrir la puerta creyendo que Dios lo haría otra vez. Y sabes, estamos aquí también para levantar los brazos de los que se han cuestionado si volver a abrir la puerta de ese lugar, de ese grupo pequeño, de esa iglesia, de ese punto de misión. Estamos aquí para poder rodearlos como rodearon a Pablo y que en esta hora vuelvan en el nombre de Jesús a servir hacia adelante. Dios quiere hacerlo. Mi pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para el de repente de Dios? Porque yo creo que Dios va a hacer algo extraordinario.
yo creo que se huele, no sé si tú lo hueles, pero cuando Preticor, ¿verdad? Preticor es el nombre a la tierra mojada. Y se huele, viene ese espacio donde, wow, se viene esa lluvia. No, pero es como la palma de una mano, suficiente. Si es como la palma de una, suficiente. Se viene, pero necesitamos en este tiempo entender que Dios quiere llevarnos a ese espacio de sanidad. ¿Estás preparado? Yo quiero decirle a Dios hoy, sigue trabajando en mi carácter. ¿Estás preparado? Yo quiero decirle a Dios, Señor, sana mi corazón. ¿Estás preparado? Para poder estar preparado a los de repentes de Dios, necesitas una fe virgen. La fe tiene muchos apellidos: fe inquebrantable, fe extraordinaria, fe sabia, fe virgen. Es la fe de los niños. A un niño de 7 años, de 5 años, tú le dices: prepara la maleta, coge el peluche que más te gusta porque nos vamos a la luna. Y dice: sí, papá. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque se trata de entender que la fe tiene que ser virgen. Y entonces yo ahí me di cuenta, dije, wow, muchas veces mi fe no es virgen porque está cargada de historias que no funcionaron. Te lo voy a poner de esta manera. Ese día donde fuiste al hospital y oraste por una persona, tenías toda la fe de que Dios lo iba a sanar. Pero al final no ocurrió. Y de repente eso se adhiere a tu fe. Y caminas y oras por tu hijo, esa persona, ¿verdad?, que amas, pero sigue rebelde. El hijo del pastor. Rebelde. Pues como cualquier persona, digo yo, ¿no? ¿O es que los hijos de los pastores tienen un chip especial? No. Ayer estaba escuchando, para mí fue una señal. Estaba escuchando a un hombre negrito de Haití, nacido de raíces haitianas, pero nacido en Estados Unidos. Y entonces se puso en la plataforma y empezó a cantar, de rodillas, sin nada. Marco, no había teclado, no había nada, no había chon, no había nada, una cosa tremenda. Y empieza, aleluya, aleluya. Yo me empiezo a escuchar y digo, Dios mío, este hombre parece que tiene por lo menos un coro de ángeles dentro cantando con él, porque sonaba hermoso. Y cuando empieza a cantar así, todo el mundo empieza a arrodillarse, unos llorando por un lado, otros con el moco, ¿verdad? Pues yo pido la unción por el moco, cuanto más moco, más gloria. Y en medio de todo eso, de repente yo digo, wow, qué glorioso. Bueno, ¿sabes quién era? Era el muchacho, porque luego contó su testimonio, yo no lo sabía. Era el muchacho que estaba cantando en Augsburg este año, cuando estuvieron 16 días ininterrumpidos adorando. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Entonces él nos contó y hubo un momento donde yo digo, wow, era una reunión, un aula. Entonces, claro, desde aquí hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Y luego ahora los influencers, ¿verdad? Por Instagram decían, la verdad del avivamiento de Augsburg, ¿verdad? Y tú te lo tomas como algo, como una fuente fidedigna. Cuidado con esas cosas, porque yo le escuché a él personalmente, después tuvimos el privilegio de compartir, de hacer preguntas. ¡Wow! Y este hombre estaba cantando y después contó su testimonio. Y dice que la actividad era en una universidad, Augsburg, en un teatro más o menos de la universidad que tenía para 2.000 personas. Había poquitos, como unas 500, pero era una clase. La gente tenía que ir allí para entrar y hacer su curso, una horita. Entonces se iniciaban con 1 o 2 canciones para empezar. Y cuando él está adorando, que por cierto no le tocaba, pero le cogieron así, como Juan Marcos, te toca. Y en ese instante se pone, y cuando se pone, el Señor le dice, sigue cantando. Y entonces él, pero Señor, si sigo cantando, es que luego me van a decir algo, me van a regañar. Sigue cantando, pero sigue cantando. No, Señor, mejor que no. Y Dios le dice, bueno, si no sigues cantando, deja el micrófono y usaré a otro. En ese instante el muchacho sigue cantando.
Y entonces dice que se mete tan profundo, tiene una cultura, el muchacho tiene una cultura donde los papás le enseñaban a adorar todos los días entre 2 y 3 horas. Papá, mamá, todo lo que haces por tus hijos va a dar su fruto. Instruye al niño en su camino y cuando fuere mayor no se apartará de él. La semilla va a hablar. Ahora, ocurre algo que me impresiona. Él está cantando y nos cuenta que empezaron a las 9 a.m., 9 de la mañana y a las 10 de la noche le preguntan, ¿quieres algo de comida? ¿Algo de beber? Dice, no, déjame, estoy disfrutando de la presencia de Dios. Y le dice, pero son las 10 de la noche. Y dice, ¿qué? 13 horas. Y fue tan poderoso que algo empezó Dios a trabajar. Pero él dice algo que a mí me impresiona. Porque no solo que cantaron, es que la gente llegaba y venían para hacer reportajes y la gente tiraba los móviles al suelo y se tiraban de rodillas del peso de la gloria. No había ningún predicador especial, dice que la banda no era especial, no había luces, no había pantallas LED, ¿verdad? Ni nada de eso, simplemente había un corazón rendido, personas que estaban con hambre de Dios. Y en ese momento la gente venía, pedía perdón a Dios, se reconciliaba, gente sanada. Dice que un cáncer, que un tumor muy grande desapareció inmediatamente. Milagros que ocurrían durante 16 días. Pero él dice, la gente piensa que ese avivamiento empieza allí, pero ese avivamiento empezó varios años antes en el centro de nuestra familia. Aleluya. Y entonces él cuenta y dice, nosotros tenemos 6 hijos. No, el que conocí tenía 7, este 6. Yo digo, Señor, muy tarde, entonces solo 2. Y de repente dice, tenemos 6 hijos. Los primeros 4 fueron adoptados. Éramos la 5ª familia de adopción. Y los niños decían, nosotros no creemos en los adultos, porque dicen algo y no lo cumplen. Así que ellos tenían una responsabilidad muy grande, al punto que el mayor, su primogénito, se va de la casa y empieza con drogas y con diferentes cosas. Y empiezan a pasar lo que ellos cuentan por un proceso muy fuerte. El peor día de tu vida se va a convertir en el mejor día de tu vida. Eso es lo que le pasó a David. Eso es lo que le pasó al propio Pedro, eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Fe virgen. Y en ese momento ocurre algo, dice, antes, 2 semanas antes de que empezara lo de Ausbury, mi hijo llegó y dijo, me quiero reconciliar con Dios. Y no vengo solo, vengo con una muchacha que la conocí en Tinder, pero me quiero casar con ella. Y de repente dice este muchacho, ¿verdad? George Dumain se llama. Dice, adelante, quiero acompañarte en el proceso. Porque, ¿sabes dónde empieza verdaderamente lo que Dios quiere hacer en cada uno de nuestros corazones? Y necesitamos una fe virgen para entrar en el proceso, donde en esta hora no es lo mismo, no es lo de siempre. Es una dependencia total y absoluta. Estábamos en el campamento y de repente oro por un muchacho. Me acerco por detrás, le abrazo y el Señor empieza a poner muy fuerte en mi corazón que empiece a orar por él. Y de repente el muchacho se viene al suelo para abajo. Y cuando se viene al suelo para abajo, un muchacho de unos 35 años empieza a mirarme con la cara descompuesta, llena de odio, los ojos fijos en mí y empieza a emitir unos ruidos raros, extraños, como si estuviera poseído, literalmente. En ese momento yo digo, ay Dios mío, ahí me daban ganas de salir corriendo, digo, Señor. Y en ese instante empiezo a orar por él, reprendo. Y el Señor me dice, dile el amor del Padre. Y entonces le ministro el amor del Padre, y esa cara de ira, de odio, que me quería destruir, en ese momento empieza a llorar. Y fue liberado. Y fue sanado un chico español, de Jerez, de la frontera. ¿Sabes qué pasó? Estaba enfadado con el papá, porque era pastor y no le había dedicado el tiempo, según lo que él había experimentado y vivido. Pudimos después ministrarle, fue un tiempo, esto fue ayer, exactamente ayer. Es el tiempo de estar preparados, carácter, corazón sano, fe virgen. Pero déjame entregarte el último punto. ¿Estamos bien? ¿Alguien me da 10 minutos más? A ver, ¿quién me da 10 minutos más? 10, 20, 30, 40, 60, 70. ¿Alguien más? Me encanta hacer eso. Me
redes. Conectados con el cuerpo. Es el tiempo de limpiar las redes. En este último tiempo, como nunca antes, me he acercado a personas a pedirles perdón. Pedirles perdón. Directa, indirectamente. Cosas que hice, cosas que dije, Y me he sentado con personas. Y les dije, ¿sabes qué? Limpiemos las redes. Preparémonos. Algo va a pasar sobre este país. Y ¿sabes qué? Cuando llegue yo no quiero estar fuera. Escúchame bien, son 31 años esperándolo. Así que a la hora que llega, no pienso estar fuera. Este es el tiempo. Entremos en un proceso. A mí me impresiona porque ahí está David. No sé si estaba jugando a la PlayStation. No sé qué estaría haciendo David, Minecraft. ¿Qué estaría haciendo David? A lo mejor estaba viendo algunos reels en Instagram. Bueno, sí, cuidando las ovejas del padre, tocando el arpa, venciendo osos y leones. Pero llega el padre y le dice: David, tengo un mandado para ti. Coge unos quesos, unos panes, y te vas a ir al campo de batalla y se lo vas a entregar a tus hermanos. Si tú estudias la historia de David, te das cuenta que la adoración de David no se medía solo por las canciones que compuso en los salmos, los hits de Spotify, 700.000 reproducciones. No. La obediencia, la adoración de David pasaba por la obediencia. La adoración de David pasaba por el secreto. La adoración de David, ¿sabes por qué pasaba? Pasaba por amar a Dios con todo su corazón, al punto de que a pesar de que él comete ciertos errores muy grandes, recibe el título de hombre conforme al corazón de Dios. ¡Ay, Señor! ¡Wow! Pero en ese momento me impresiona porque David llega al campo de batalla, y cuando llega al campo de batalla ve a un pueblo atemorizado, a un pueblo callado, a un pueblo con miedo. ¿Por qué? Porque 3 veces al día había un hombre llamado Goliat. La palabra Goliat significa cabeza sucia. Y entonces sale Goliat, y cuando sale Goliat al campo de batalla, él los atemorizaba 3 veces al día. La pregunta que yo te quiero hacer en este día es: ¿qué voz estás escuchando? Porque cuando escucho la voz de mi alma, estoy teniendo temor. Cuando escucho la voz de la sociedad, de repente tengo incertidumbre. Pero cuando yo estoy escuchando la voz de Dios, hay esperanza sobre España, Europa y las naciones de la tierra. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Y en ese momento yo me di cuenta que hay un espacio donde Goliat les dice algo que para mí es la perla de entendimiento de lo que está pasando allí. Goliat le dice: muchachos, no vamos a pelear ejército contra ejército. La guerra será individual. 1 a 1. Esa será la guerra. Y ahí es cuando creo que les venció. Porque les cambió las reglas del juego. Porque se metió lo que yo creo que es la peor lacra en la iglesia de Cristo: el individualismo. Mi ministerio, mi iglesia, mi forma de hacer las cosas, mi entendimiento, mi cosmovisión, mi manera de verlo, cuando nunca fue el plan de Dios. Eclesiastés nos habla de que es necesario que estemos 2 para que si el uno caiga el otro le levante. Siempre los envió de 2 en 2, y el mayor poder que Dios delegó a la iglesia se lo delegó al cuerpo. Cuando estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre, pídeme lo que pedidme vosotros. Pero tenéis que estar de acuerdo. Y observamos lo que pasa en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ¿verdad? Que viene un estruendo impresionante porque no pidió permiso. Sí, muchas veces Dios es caballero, pero ahí no pidió permiso, ahí entró. Y eso es lo que yo estoy orando: Señor, no nos pidas permiso. Entra en España, Señor. No nos pidas permiso. ¡Hazlo! Y entonces entra, y cuando entra es algo glorioso. Pero les venció por eso. Les venció desde el espacio del individualismo.
De no necesito estar conectado, no necesito al otro. Los jóvenes no están necesitando a los adultos, porque lo único que son los adultos son una traba, porque piensan diferente. Y los padres, ¿verdad? Los adultos no necesitan a los jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente sí, mucha fuerza, pero poca madurez. Y entonces entramos en un espacio donde nos están ganando la batalla y de repente tú dices, wow, 40 días y el ejército de Israel, ese ejército potente, ese que vio que los muros de Jericó cayesen, ese ejército que vio la gloria de Dios, de repente estaba, ¿qué está pasando? Y ese es el tiempo donde nosotros necesitamos entrar en otro nivel, en el nivel donde el individualismo tiene que ser quebrado. Y allí estaba David. Llega tranquilo. Y cuando llega tranquilo pregunta, ¿qué está pasando? Y dice, mira, está pasando esto. Y entonces él me impresiona porque rompe el individualismo. Y tú dices, no. Porque peleó uno contra uno. No. Nos enseña 1 Samuel capítulo 17 que rompe con el individualismo por una sencilla razón. Porque él no hace la pelea en su nombre. No hace la pelea en su nombre. La hace en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se acerca en contra de Goliat y le dice, ¡hey, incircunciso filisteo! Te has metido con Jehová de los ejércitos y no vengo a ti ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino que vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí nos da la clave. ¿Sabes cuál es la clave? Yo sé que tú me miras y tú dices, este muchacho está loco y tienes razón. Estoy loco de remate, la verdad que sí. Y estoy lleno de errores, la verdad que sí. Y probablemente mi formato tú dirás, ay, pues a lo mejor yo estaba esperando que pronunciara más las zetas si es español. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Ves? Ya ves a los latinos de comer el coco. No pasa. De hecho, a veces escuché cosas que a mí me generan, ¿verdad?, un impacto negativo. ¿Tu iglesia qué tiene? ¿Españoles o latinos? Y yo le digo, personas, almas, vidas, corazones. Es que no lo podemos obviar. Hubo una ola en España, ha habido 3 olas muy fuertes de avivamiento, 3 olas muy fuertes de avivamiento que tenemos que entender que han sido reales. La primera ola fue con toxicómanos, porque la iglesia supo entender el tiempo y entonces trabajó con ellos, y ahí tenemos remar, y ahí tenemos reto, y ahí tenemos meter, y ahí una cosa tremenda. La segunda ola fue con los gitanos, donde de repente un pueblo se levanta. ¿Qué era el símbolo del gitano? Era el que te leía las cartas, el que te vendía la ramita, ¿verdad? Y ahora tú te encuentras a un gitano y le dices aleluya y él te dice gloria a Dios. Esa fue la segunda ola. O sea, hay un movimiento Filadelfia que tenemos que reconocer y honrar y bendecir. Y ese movimiento Filadelfia bendijo a España. ¿Por qué? Porque el pueblo gitano conoció a Dios. Claro que le falta mucho trabajo, pero fue una gran semilla. Y no la podemos negar. Y la tercera ola fue la ola de los latinos. De gente que vino de Latinoamérica y que le dio un pulmón a la iglesia de Cristo, por supuesto. Y amamos a todos los latinos que vinieron. Y son en esta hora parte de lo que Dios quiere hacer. ¿Y sabes qué? Hay una cuarta ola. Y la cuarta ola son los españoles. Hay una cuarta ola. Hay un poco allí que yo estoy alucinado de lo que Dios está haciendo en Chiclana. A nosotros nos está pasando. El otro día viene un muchacho de 21 años, español, de Fuenlabrada, madrileño. Y entonces llega y se acerca y dice, ¿esto es una iglesia? Y digo, sí. Dice, es que hace un mes Dios me está hablando y necesito saber de Dios. ¡Un español! ¿Sabes cómo lo celebré? Como si se hubiera convertido toda Latinoamérica. Lo tenemos ahí, Luis, Dios mío. Le tenemos cercado. No le puse 1 para que lo discipulara, le puse 10. Tesoro. Y sabes que este es el tiempo donde nosotros tenemos que entrar en ese nivel, en el nivel del entendimiento, de romper en el nombre de Cristo Jesús con las etnias, con las culturas, con las mentalidades absurdas. ¿Sabes cuál es el verdadero principado que está actuando en España? La división.
Y esa división está funcionando en todas las áreas, desde dentro del hogar, pero no solo desde dentro del hogar, que hay una pelea brutal contra la familia, sino que también está ocurriendo dentro de las propias comunidades autónomas del país, más allá de las cuestiones políticas. Es más que eso, hay un espíritu de división. Y necesitamos en esta hora no reproducir en la iglesia lo que pasa afuera. Porque esa es la propuesta del diablo. Si peleo contigo individualmente, te voy a comer como pan. Pero en ese momento David lo entiende y dice, no vas a pelear contra mí, vas a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esta es la clave, ¿sabes? Que me une contigo, a pesar de mi diferencia y tu diferencia. A mí me gusta el salmón ahumado. ¿Y a ti? Marinado. ¿Ves? ¿Ya sabía yo? Y somos diferentes. Y yo no conozco personalmente a Esteban, le he escuchado hablar, pero ha predicado seguro que es muy diferente a mí. ¿Ah, no? La misma, no es el espíritu hablando. Pero somos diferentes. Pero qué hermoso eso de que nos hemos aprendido en teología la multiforme gracia de Dios. Pero no lo hemos aprendido en teología. Es hermoso. Pero ¿realmente lo llevamos a cabo? Porque ¿sabes dónde está nuestra pelea? Nuestra pelea está en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y si hay algo que nos puede unir en este tiempo es su nombre. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús. Y ya si afinamos, ya la liamos para. Marcos, vente al teclado, vente al teclado. Dale con esta canción, pero afinada, por favor. Aleluya. Claro, yo tuve una influencia latina muy fuerte. La persona que nos habla del Evangelio a nuestra familia es una mujer argentina que dejó la docencia, su trabajo de maestra, la dejó en Argentina, Mendoza, para venir a limpiar letrinas a España, literalmente. Y esa mujer, Dios la usa para que en este caos que os expliqué al principio, donde yo he vivido cosas complejas en casa, no tengo el privilegio. Decía George Dumain que es séptima generación de ministros. Y yo decía, wow, Señor, yo no he tenido el privilegio de eso, pero quiero dárselo a mis generaciones. Y yo he vivido cosas complejas en casa. O sea, yo he visto como mi hermano mayor sacaba un cuchillo para intentar salir a la calle a robar a causa del mono, ¿verdad? Del síndrome de abstinencia, que muchas veces intentaba salir y no podía, en Proyecto Hombre, 1000 cosas, metadone, todo lo que quieras. Pero he visto ese tipo de cosas y ¿sabes qué? En medio de ese proceso viene esta mujer y nos habla del Evangelio. Y genera una marca muy fuerte en nuestra vida, muy fuerte. Y no solo eso, sino que nos aparta como pastores, nos casa, presenta a nuestros hijos y todo, pues nuestros pastores son también argentinos y ha sido una bendición para nuestras vidas. Pero lo hicieron en el nombre del Señor. Y yo creo que ahora lo que necesitamos es levantar a la iglesia de Cristo con esa multiforme gracia. Y seguir escuchando la Salmo 150. Una cosa tremenda. Y de repente escuchar la música de Quique Pavón. O sea, o la de Marcos Cruz. Y entrar en ese nivel donde, oye, ¿es en el nombre de Jesús? Sí, vamos. ¿Es en el nombre de Jesús? Estamos en el mismo equipo. ¿Es en el nombre de Jesús? Peleamos por lo mismo. ¿Es en el nombre de Jesús? ¡Hagamos la guerra juntos! Porque esa es la clave. Y fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque cuando Él le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y con esto termino. La gran mentira de los predicadores. Perdóname, Señor. Pero de repente dice, tú vienes a mí con espada. Espada tiene que ver con pelea de 1 metro. Jabalina
tiene que ver con pelea de 10 metros de distancia. Lanza, 10 metros de distancia, lanza. Espada 1 metro, lanza 10 metros de distancia. Jabalina, 50 metros de distancia. Y David, ni espada, ni lanza. Lo hizo con una onda. Espada 1 metro, lanza 10, jabalina 50, onda 100 metros de distancia. Distancia de seguridad con el enemigo. Aleluya. Y dice la Biblia que le dio en el entrecejo, porque dicen que el gigantismo producía ceguera. Por eso había un paladín que lo llevaba al campo de batalla. Era un poco miope, mi amigo Goliat. Pero ¿sabes qué? Le pega en el entrecejo y cuando cae, dice la Biblia que cae ¡pah! ¿Por qué? Porque aunque el diablo está proponiendo demasiadas estrategias, el Señor a la iglesia de Cristo nos va a revelar la estrategia que le va a dar en el punto débil al diablo. Y en esta hora vamos a apropiarnos de lo que ya pasó en la cruz del Calvario, porque el enemigo es un enemigo vencido. Pero ¿sabes qué? Yo digo que David no era latino, ni hispano, ni español. Era alemán. Y tú dices, ¿por qué dice que era alemán? Porque nosotros, el Real Madrid mete un gol, o el Barcelona también, no pasa nada. Mete un gol, ¿y qué hacemos? ¡Celebramos! Como si hubiera ganado ya el partido y todavía quedan 15 del partido. O aprobamos un examen, ¿verdad? Para los que sois jóvenes aquí. O pensamos, ¿verdad? Que porque ya nos dijo que sí, tenemos un anillo en nuestra mano, tenemos que dejar la conquista. Que ese es el verdadero problema de los matrimonios. Pensar que ya conquistaron y la conquista es todos los días. ¿Qué hace David? David se da cuenta que aunque cayó Goliat, necesita ir y acabar la tarea. Ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es digno de mí. Quiero decirte algo, si estás aquí es porque estás en un punto de no retorno. Si estás aquí es porque hay una tarea que tienes que acabar. Si estás aquí es porque tus ojos van a ver la gloria del Señor sobre tu familia, sobre tu casa. Van a ver la gloria del Señor sobre este territorio, sobre esta ciudad. Van a ver la gloria del Señor. Tienes que creerle a Dios. Este es el tiempo donde va a pasar y Dios quiere llevarte a ese nivel. Va y le corta la cabeza. Antes de pandemia nosotros estábamos en el polígono de Villaverde. Villaverde tiene un polígono que se llama Marconi. Y Marconi está marcado porque hay prostitución y drogadicción así, a montones. Y nosotros siempre estuvimos a las puertas en una primera planta haciendo iglesia. Así que bien, pero realmente no éramos muy entendidos de lo que pasaba dentro porque no entrábamos al polígono. Y un día yo dije, ay, qué hermoso sería tener un lugar propio. Así que me fui con la guitarra, me fui con los intercesores y nos fuimos por el polígono allí a cantar, a adorar a Dios, a tomar el territorio, aleluya. Intentamos comprar un edificio, ¡wow! Y le dábamos con todo y buscábamos la puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada. ¿Compramos el edificio? No. De hecho teníamos hasta un ahorro, no era mucho. Tenemos un ahorro. Y damas y caballeros, señoras y señores, suegras y suegros, viene la pandemia. Ay, la pandemia. Y todos tenemos historias que contar de la pandemia. Para nosotros fue pésimo, terrible. Mantuvimos el lugar abierto, 3.000 euros de alquiler mensuales, que para nuestra iglesia chiquitita pues es mucho dinero. Pero la mantuvimos abiertas a pesar del confinamiento y de que no podíamos hacer reuniones, ¿verdad? No se podía. Así que, mira la ecuación.
mantenemos la iglesia abierta porque venían 270 familias antes de pandemia a recibir alimentos y ahora eran 360 familias. Moralmente no podíamos soltar eso. Teníamos que atenderlos. Así que manteníamos el lugar, pagábamos 3.000 euros al mes, pero la gente no venía y no había diezmos y ofrendas. Y entraban pocas. Y entonces de repente, los poquitos ahorros que teníamos, se lo fue comiendo. Así, comiendo. Y la moral hacia abajo. Yo te digo, yo no sé, Señor, tú no estás con nosotros, yo no sé. Mal, mal. Nos mantuvimos por Zoom, como muchísimas iglesias, o la mayoría entiendo yo. Y termina ya se empieza a abrir, ¿verdad? Enero del año 2021. Coge el teléfono y dile que estamos en una reunión maravillosa y que se venga para acá, que algo Dios quiere hacer con esa persona. Y entonces 2021 enero, 2 meses de alquiler que le debíamos al dueño. Sin ahorros. En el peor momento de nuestra historia. Y en ese momento, en el peor momento de nuestra historia, claro, yo le dije al dueño, te lo vamos a pagar. 10 años en el mismo local, él sabía que... Pero en el peor momento de nuestra historia estoy orando y de repente Dios me dice, ¡compra! Ni una piruleta puedo comprar. De verdad, estábamos fundidos. Y mi esposa y yo como familia, fundidos. ¡Compra! ¿Cómo que compra? Compra. ¿Y sabes qué? Me fui a ver naves en el mismo punto. Y empecé a ver, y llegué a una nave que la habíamos visto ya, valorada en 700.000 euros. Y hablamos con el dueño, abandonada la nave, lo que pasa es que tiene metraje, está en Madrid, pues lo que tiene, ¿verdad? Hablamos con el dueño y le digo, ¿sabes qué? Mira, lleguemos a un trato. ¿Te parece bien? 700.000, ¿vale? ¿Te parece bien 250? Y me dice el hombre, ok. Claro, para ti puede parecer un milagro, para mí era un problema muy grande, porque no tenía ni 700. Y digo, de verdad, o sea, yo estaba esperando que me dijera que no, te lo digo en serio, porque digo, me dice que no y bien. Pero 250.000, ¿de dónde lo saco? Nosotros somos una iglesia, Punto de Encuentro es una iglesia que no está en una organización, no tengo la posibilidad, ¿verdad? Como otras organizaciones que uno puede llegar, ¿verdad? Y visitan a las otras iglesias y hablan del proyecto y todo. Yo no tengo eso. Tenemos nuestros pastores que nos cuidan. Porque yo entendí algo, yo creo en la cobertura espiritual, creo en los pastores, creo que el pastor tiene que estar conectado, ¿verdad? Pero a mí, la verdad, no me importa mucho la forma o la historia. Yo lo que necesito es que alguien se encargue de mi corazón. Y esos son mis pastores. Los que probablemente en uno de los peores momentos de mi vida, en 2012, cogieron una ave y se vinieron a Madrid. Y cuando nosotros estábamos a punto de tirar la toalla, porque ¿para qué? Ellos nos sostuvieron. Pero también nos han celebrado, ¿verdad? Los espacios más hermosos. Y para mí eso es un pastor. La persona que está contigo y que camina a tu lado. Así que me dice 250 y yo en ese momento dejamos la negociación en stand-by y entonces hablé con un empresario que conozco y le digo, mira, me dice esto, ¿qué le digo? Y me dice, Fran, dile, negóciale, digo, pero no sé, enséñame. Y me dice, dile 100.000 en 3 meses y 150.000 en un año. Y yo digo, pero no me vas a decir que no. Y 100.000 es lo mismo. Bueno, pero tú hazlo. Me voy y hablo con el hombre y le digo, mire, ¿sabe qué? Vamos con los 250, pero 100.000 en 3 meses y 150.000 en un año. Y me dice que sí. Así que en ese momento me voy y digo, bueno, Señor, ya tú tienes que hacer, tú tienes que operar. Tienen que venir 100.000 euros a la cuenta de la iglesia en los próximos 3 meses. Y el Señor, yo aprendí que no vivimos de lo que recibimos, vivimos de lo que damos. Yo aprendí que nuestra vida tiene que ser una entrega total, continua. Entonces, para ese entonces, nuestro único activo
Era un coche que nos habíamos comprado justo antes de pandemia, tenía solo 20.000 kilómetros, de estos coches soñados que por fin después de años dice, un coche con asientos de cuero, ¿verdad? Con climatizador Bizona, que te plancha, que te cocina, ¿verdad? Todo ese coche así, esa nave, ¡ah! Y tú dices, ya lo tengo por fin, y tenía 20.000 kilómetros porque en la pandemia, y de repente el Señor me dice, si tienes, véndelo, y ponlo, y abre la brecha. Entonces hablo con mi esposa y mi esposa, que es más loca que yo, me dice, estaba esperando que me lo dijeras. Y mira lo que nos pasó. Fuimos un domingo, nadie sabía nada, salimos del domingo, salimos de la iglesia y nosotros lo manteníamos en secreto porque se entera mi suegra y me mata. Nuestro único coche lo despojamos de la familia y la típica cabeza, ya está en la tienda de curas por el evangelio. Entonces, en secreto, silencio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Nos vamos y cuando nos marchamos, fuimos primero a Canalcar, después tal, y en Ocasión Plus lo vendimos cerca de 20.000 euros. Y entonces dije, y pudimos sembrarlo, y cuando pudimos sembrarlo, nadie sabía nada, pero eso fue un lunes que ya habíamos llegado al punto. El martes entregábamos el coche, pero el lunes por la noche, me llama una familia de la iglesia. Pastor, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Por qué oramos? No. Déjame contarte una inquietud que tengo. Cuéntame. Mira, desde el domingo estamos inquietos. Nosotros tenemos un coche que el Señor nos ha dicho que os lo sembremos. Y yo le dije, no. Dice, sí. Dice, no lo entendemos porque vosotros tenéis un buen coche, pero el Señor nos está inquietando muy fuerte. Y digo, bueno, tengo que decirte que lo acabamos de vender. Y me dice, pues tengo un coche que es un Dacia Sandero con 80.000 kilómetros. Y el Señor me habló en ese momento. No hay justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. Y en ese instante, al día siguiente me dieron las llaves del coche. ¡Hermoso el coche! ¡Bello! 2 años lo tuvimos. Pero ¿sabes qué pasó? Empezaron a venir recursos por todas partes. Gente de México, gente de Canarias, personas de Cartagena, empezaban a enviar 100 euros, 50 euros, 300 euros, 1000 euros, pa. Llegamos el día, la fecha de antes de la firma de contrato, teníamos 80.000. Y yo digo, Señor, no nos avergüences, por favor. 80.000 quedan 20, Padre, no nos avergüences. Y a las 6 de la tarde del jueves, en la mañana, esto es una locura, en la mañana teníamos que firmar, pero a las 6 de la tarde del jueves me llama el tesorero de la iglesia y me dice, ¿estás sentado? Digo, no, pero me siento, cuéntame. Y me dice, acaban de entrar 20.000 euros en la cuenta. Así que llegamos al día siguiente, se extendió el cheque justamente esa misma mañana, ¿verdad? Que es un cheque especial, no me acuerdo cómo se llama, bancario, cheque bancario, una cosa así. Y entonces lo llevamos a notaría, firmamos. Y en el año, un banco, Triodos, confió en nosotros para darnos el resto, así que tenemos una hipoteca de 175.000, porque eran 25.000 de gastos. Y ahora pagamos solo 1.500 euros de hipoteca y antes 3.000 de alquiler. Y ahora tenemos un lugar que es 4 veces más grande y que podemos ahora no estar con la perspectiva, ya no estamos con el rollo, ¿no? De eso, ahora estamos con otras cosas, ¿verdad? Y otros desafíos, pero fue en el peor momento. Fue cuando no teníamos. Fue cuando era imposible. Yo quiero decirte que no estás solo. Hoy quiero decirte que Dios está contigo. Y que esto que está pasando es que Dios, ¿sabes qué está haciendo? Nos está preparando. Porque Él quiere depositar sus besos de gloria sobre la iglesia. Y si es el peor momento, tranquilo. Porque Él es especialista en eso. Y si Dios te trajo a este lugar es porque Él te está comunicando, señores, se viene algo grande. Pero tenemos que estar preparados para el de repente de Dios. ¿Sabe qué pasó el mes pasado? Llegaron 60 personas nuevas a la iglesia. Dios nos está cambiando la manera de evangelizar, la forma de... Es una cosa así como muy loca, ¿no? Y yo digo, Señor, tú estás haciendo algo. 60 personas con nombre y apellidos, ¿eh? Que al día siguiente los llaman. Tenemos ahí unos perseguidores impresionantes.
Mi pregunta en esta noche es, ¿estás necesitando que Dios trabaje en tu carácter? Quizás estás necesitando sanar tu corazón. A lo mejor tienes que renovar tu fe, porque tienes una historia tan grande que no dejas que el futuro de Dios se establezca. O lo que hay que hacer es simplemente limpiar redes. ¿Sabes qué? Deja a un lado tu individualismo. Dios trabajó conmigo en eso. Es más, te digo algo, ya que nos estamos sincerando. Yo me desenamoré de la iglesia. Hubo un momento en que dije, Señor, ya no quiero seguir trabajando por la iglesia de España. Porque si bien es cierto, yo he cometido muchos errores en mi vida, pero tú sabes que tengo un corazón que ama esta raíz. Y cuando tú me llamaste, ya presupuestaste que yo tendría esos errores. Y a veces ver cómo gente se levantó, como decía Marcos decía algo tan hermoso. Una cosa es escuchar de alguien, otra cosa es conocerle. Y yo digo, hay gente que no me dio ni siquiera la oportunidad de saber quién soy. Pero hablan cosas, buenas o malas, da igual, hablan. Y hubo un tiempo donde yo me desenamoré y me aparté y dije, no, hagamos lo nuestro, individualismo. Pero yo te quiero decir algo. Dios va a renovar el amor por la iglesia. Y yo te voy a decir algo. Un tiempo atrás recibí un bautismo de amor. Estaba orando y cayó el Señor sobre mí tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Y me volví a enamorar de lo que Dios ama. Y entonces dije, wow. Y antes me decían, ven a predicar. Y yo, Y ahora es como, ven a predicar. ¿En serio me vas a...? ¿En serio? ¡Vamos! Ven a evangelizar. ¡Vamos! Hagamos lo que haga falta. Y tengo una pasión. Se renovó. Se ha renovado en mí. Esa pasión tan hermosa. Y el Señor me quitó todo lo propio, todo lo de atrás. Y hoy quiero ser uno más en las filas de Jehová de los ejércitos. Y yo quiero preguntarte en esta tarde si eres de los que necesitas sanar el corazón, si eres de los que tienes un peso fuerte. Hoy te queremos rodear. Aquí está la iglesia de Cristo para rodearte. Por eso voy a pedirte por favor que te puedas poner de pie ahí donde estás, porque algo grande viene. Qué hermoso Juan Marcos, la confraternidad de jóvenes. Yo me acuerdo de Juan Marcos que él siempre me decía, a mí me inspiraba tanto porque él me decía, yo todos los lunes ayuno. Y yo digo, Señor, yo ni el desayuno. Hermoso este muchacho. Y hoy cuando le he visto, digo, Dios mío, qué hermoso. Si podemos quitar este púlpito, vamos a ir unos pasos. Hay alguien aquí que ha estado con un peso en su corazón y el peso ha sido el propio ministerio. Hay alguien aquí que le ha costado en este tiempo querer seguir hacia adelante y ha habido una pregunta, quizá no es conmigo, que Dios quiere renovar tus fuerzas y estás en un lugar seguro. Y yo sé que algunos dirán, esto es un palo. Qué palo salir ahora, ¿no? Qué vergüenza. Pero yo quiero llamarte. Yo quiero ser obediente a lo que el Espíritu Santo está poniendo dentro de mi corazón. Porque a lo mejor sentiste las piedras, los golpes tan fuertes como le pasó al apóstol Pablo, pero había un grupo de discípulos que lo rodearon. Algunos piensan que estaba casi muerto, otros que literalmente murió. No sé cuál fue la clave, pero lo que importa es que Pablo se volvió a levantar y de allí se fue a predicar inmediatamente a la siguiente ciudad. Y yo hoy quiero hacer dos llamados. Este es el primero. Tan importante que el corazón del ministro sea ministrado. Ministros sanos, iglesias sanas. Y si tú has sido de esos que has tenido ese peso, que has dicho, wow, me ha costado, por diferentes motivos. A veces pueden ser por errores tuyos, pero a veces
porque la carga era demasiado alta o demasiado pesada. Si es así, yo quiero generar el espacio, abrir el espacio para que salgas de tu sitio y vengas aquí delante porque te queremos rodear. Y vamos a pedir a un grupo de personas que te rodeen. ¿Hay alguien aquí que necesita que levantemos sus brazos? Si es así, sal de tu sitio, ven para acá.